Bienvenidos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, bendecimos, exaltamos tu santo nombre. Venimos delante de ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos presentamos, Señor. Te damos las gracias por la vida que nos concedes en este día, Señor. Gracias por mis hermanitos. Y te rogamos, Padre, que nos hables. Háblale, Señor, a tus pequeños. Pon tu palabra en sus mentes y corazones, y tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Señor, eres muy bueno. Te reconocemos, Señor. Te amamos, Padre Santo, porque tú nos amaste primero. Aquí estamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos Hechos capítulo 20 desde el verso 1. Recordarán, hermanitos, que estamos viendo el tercer viaje misionero de Pablo. Y el título de esta transmisión es Grandemente Consolados. Dice así la palabra del Señor. Hechos 21. Cuando cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarlos con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Al cabo de 3 meses de estar allí, debido a los planes que los judíos tenían contra él cuando se embarcaba para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Lo acompañaron hasta Asia, Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, zarpamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Amén, hermanitos. Aquí narra, pues ahora su recorrido. Y hago hincapié, hermanitos, en el verso 3. Al cabo de 3 meses de estar allí, debido a los planes que los judíos tenían contra él cuando se embarcara para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Hermanitos, persistía la oposición, la persecución, y eso no se iba a ir, hermanitos, porque desde el inicio del llamado del apóstol Pablo Dios habló que era necesario saber cuánto tenía que padecer por causa del evangelio. Y ciertamente sí padecía, mis hermanitos. No era como juicio, no era un castigo, pero sí, mis hermanitos, así era el llamado del Señor hacia el apóstol Pablo. Bueno, así fue siempre, hermanitos, lo que nosotros llamamos en nuestra generación luchas, pruebas, aflicciones, tribulaciones, todo ello, solamente que por causa siempre del evangelio. Bueno, ahora vemos, hermanitos, a continuación el verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde se hallaban reunidos. Muy bien, hermanitos, aquí da los detalles, es muy claro. Sí tenía que viajar Pablo al día siguiente, seguir el recorrido, hermanitos. Es como algo ya programado. Y eso, hermanitos, causaba que la última noche que él estaba con estos discípulos, tenía, hermanitos, que dejar todo bien preparado, bien asentado y sobre todo, haberles dado la palabra de Dios necesaria. Y esto es lo que estaba haciendo. Y hermanitos, pero algo pasó. Dice, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Bueno, hermanos amados, en nuestro caso,
hay un horario estipulado, siempre considerando a nuestros hermanitos que vienen a buscar al Señor entre semana, de lejos. Y hermanos amados, pues terminamos a buena hora. Pero esta era una situación, hermanitos, importante y especial, porque al otro día el apóstol Pablo se iba a ir. Tenía que dejar todo bien en la congregación, dejarles palabra de Dios. Y bueno, aquí no era incorrecto, hermanos amados, pero sí se alargó su predicación. Sí se alargó muchísimo. A tal grado, dice hermanitos, que llegó a la medianoche. Un culto hermoso, maravilloso, donde partieron el pan, él predicaba, hablaba, pero por esa premura, pues no había, hermanitos amados, más inconvenientes. Así que se alargó mucho su predicación. Ahora, verso 8. Había muchas lámparas en el aposento alto donde se hallaban reunidos. 9. Un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana y rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Hermanitos, una situación, por así decirlo, sencilla y normal, vino a causar una tragedia. El apóstol Pablo predicaba largamente a la medianoche, disertaba, y todo para dejarlos listos e irse al día siguiente. Pero aquí habla de este muchacho llamado Eutico. Y hermanitos, él pues estaba rendido de sueño. Aquí pueden entrar, hermanitos, factores naturales, humanos, carnales, hasta en nuestros cultos, en nuestro tiempo. Factores, hermanitos, como el calor, el clima. Cuando gente, hermanitos, por causa de pues ese tipo de desventajas, pues falta a los cultos. Y hermanos amados, o hay cierto agotamiento, calor, bochorno, pues por el clima. Eso es lo que estamos pasando en nuestros días. Y hermanitos amados, pues hemos dicho que amamos a Dios. Sin embargo, pues también hay hijos de Dios que batallan con esas cuestiones. Hay otros que, hermanitos, llueva, truene, relampaguee, seguimos buscando a Dios, le servimos en su altar, nada nos para. Pero hay otros que sí batallan. Ahora, el caso de este joven llamado Eutico, pues podría verse, hermanitos, como algo tal vez al inicio carnal, algo muy humano. No vamos a decir que estaba aburrido, no. El aburrimiento es un factor negativo, hermanitos. Alguna vez dije, y lo sostengo, que los hijos de Dios nunca nos aburrimos, hermanitos, porque nuestra vida sí tiene sentido. No es de que no tengamos nada que hacer y estamos aburridos, no. Los hijos de Dios no se aburren. Tenemos al Espíritu Santo. Ahora, si hay alguien que sí se aburre, hay una carencia o anomalía en su interior, pero normalmente nosotros nunca nos aburrimos. Es más, tiempo nos falta para hacer lo que tenemos que hacer. Este se durmió, hermanitos. Y bueno, me voy a referir ahora al culto, mis hermanos, al culto para Dios. Hay cultos, hermanitos, donde se mueve la gloria de Dios. Hay cultos, hermanitos, que claro, como en este lugar, Ministerios Filadelfia, somos muy atacados, hermanitos, muy atacados. Ahora, voy a hacer la diferencia, hermanitos, entre lo que es un culto donde está Dios y donde no es un culto, nada más para darle ejemplo de lo que puede causar una tragedia.
¿Por qué le hablo de tragedias? Porque dice aquí la palabra que cayó del tercer piso, porque estaba sentado en la ventana, se durmió, se cayó y dice fue levantado muerto. Bueno, mis hermanitos, le voy a hablar de un caso que viví, pero no era un culto, le aclaro. Era una boda. No era el culto. La ceremonia de culto ya había pasado. La ceremonia matrimonial, lo que es la predicación, los elementos, todo ello. Ahora se estaba en un lugar celebrando ya la fiesta. Y hermanitos amados, bueno, en ese tiempo, pues empezábamos la obra en este espacio, en esta colonia. Y claro que fuimos invitados a esa fiesta, la comida, todo ello. Y hermanitos, pues había todavía hijos de Dios con esas cosas carnales, naturales y hasta mundanas. Bueno, tal vez hermanitos usted sabe a qué me refiero. Que hay pues celebraciones con ciertos elementos a la hora de la fiesta. Y esto no debe de pasar dentro de un templo, dentro del lugar santo de Dios, no. Pero, claro, si es en un salón de fiestas, pues ya el nuevo matrimonio, pues hace cosas o permite cosas, o les festejan de ciertas maneras. Me refiero específicamente a juegos. Hay bodas donde hay juegos. Bueno, donde se toma al novio y se le avienta con una cobija, entre varios la avientan hacia arriba. Juegos del mundo, hermanitos, esas cosas como la víbora de la mar, muchas cosas, hermanitos, que se llevan a cabo en bodas. Bueno, esta era una boda, podría decir, medio cristiana. Yo era responsable del culto y de lo que sucedía adentro del templo, de la casa de oración. Pero ya no era responsable del lugar de fiestas. Ahí yo ya no tenía ninguna autoridad, hermanitos. No tenía ni voz ni voto. Ya era cuestión de los que contraían matrimonio y de la familia. Pues empezaron esos juegos, hermanitos. Y parecía todo alegre, ordenado. Ahora, no estoy condenando, mis hermanitos, si la gente se alegra en una boda o que es pecado reírse y celebrar fiesta de bodas. Lo que me refiero es que es delicado si se hace adentro de la casa de oración. Eso sí, no hay vuelta de hoja. Pero le mencionaba que no era en el templo la comida, la fiesta. Ya era en un lugar, puedo pensar, rentado. Ahora, hermanitos, esa tradición de que si la novia avienta el ramo, el novio avienta la corbata. Y hermanitos, los de antes saben de estas cosas. Tal vez hoy han cambiado muchas cosas, pero esto tendrá pues unos 20 años. Hermanitos, el hombre, el novio, pues quiso aventar la corbata para que la cachara algún varón. Pero uno de ellos que estaban para recibir o cachar la corbata, se subió a una silla para estar más alto y sí, se aventó la corbata de espaldas este contrayente, el nuevo esposo, y la aventó. Y hermanitos, algo pasó, pero alguien le movió la silla al que se había subido en ella y se cayó, hermanitos, de espaldas. Y casi, hermanitos, se desnuca. Y quedó inconsciente, hermanitos, por minutos. Esto trajo turbación, susto, miedo, tristeza, dolor. Y hermanos amados, era pues hermano de la contrayente. Y pues toda esa celebración, risas, fiesta, se opacó. Se llenó, hermanitos, de sombras ese lugar.
Ahora había tristeza, lamentación, culpas, tú lo empujaste, no, se cayó solo, no, tú tuviste la culpa, y esa clase de discusiones. Y se corría el riesgo de que ahí quedara tendido, muerto. Después, hermanitos, de orar y todo ello, gracias a Dios, se levantó. Se levantó, hermanitos, y como si nada, no fue necesario ni llamar a la ambulancia ni nada por el estilo. Ahora ya se había apagado todo. Ahora nada más se comía, cesó todo, hermanitos. Hubo una turbación. Bueno, hermanitos, le recuerdo, le reitero, no estábamos en un culto. Era una fiesta de bodas. Ahora, hermanitos amados, claro que se aconseja lo más conveniente cuando alguien contrae nupcias, para que todo sea hermoso, bello, lindo, y sobre todo que allí esté la presencia y la bendición del Señor. Pero a lo que me refiero y por lo cual le conté este testimonio, es, hermanitos, que entiendo qué pasa cuando algo se vuelve en tragedia. ¿Cómo quedan los corazones? Otro ejemplo, hermanitos, para todos los que ven y están pendientes de las noticias. Muchos saben, hermanitos, de la noticia de anoche. Aquí, hermanitos, estábamos en el culto. Aquí había mucho viento, una clase de viento destructor, pero Dios nos cuidó, hermanitos. Dios es maravilloso, es hermoso con nosotros. Vino una lluvia, un aguacero, Dios nos refugió. ¡Qué bueno es el Señor! Pero, hermanitos, allá en el estado de Nuevo León, estaba cerrando pues su campaña este candidato, usted sabe su nombre y su apellido, cierre de campaña, y un fuerte viento tiró, hermanitos, la lona, todo ello, la estructura, y se vino abajo. Hasta ahora, hermanitos, en la mañana veía 8 muertos, que eran 8 muertos, la cifra oficial, y tantos heridos. O sea, cómo la muerte puede opacar todo lo que se estaba haciendo. Ahora, bueno, ya vuelvo al tema bíblico. Se cayó de un tercer piso este joven llamado Eutico. Solamente imagínense, hermanitos, el dolor, la consternación, turbación de toda la grey y también de Pablo, hermanitos. Ahora, claro que tendremos, hermanitos, que entrar a este punto y a estos detalles. ¿Qué pasa cuando hay tragedia? Claro, hay diferentes índoles, factores, ocasiones, casos. Hay diferentes tipos de tragedias, hermanitos, que si entraron a un templo y asesinaron, balacearon. Hubo intentos de homicidio a veces hacia el pastor, al ministro, al predicador. Ha pasado y se ha visto en noticias, hermanitos, que si hay un ataque terrorista, una persona armada entra y mata. Se oyó, hermanitos, de una pastora acribillada. Estaba orando de rodillas y por la espalda la acribillaron. Otros apuñalados, otros, hermanitos, de diferentes maneras atacados. Toda la consternación que hay. Eso cuando hay, hermanitos, homicidios o atentados. Pero otros casos cuando el mismo predicador muere predicando. Ya van más de 3 casos que escucho así, hermanitos, predicando. Unos lo toman como algo muy lindo, porque había en especial un predicador ancianito, hermanitos, que se despedía de la iglesia predicando, decía que su tiempo estaba cerca y se despedía, y en ese mismo momento murió. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, está escrito. Por eso le mencionaba, hay diferentes casos, diferentes causas.
cosas que Dios hace o autoriza o permite. Y hermanitos, el efecto en la gente, eso durante un culto, lo que le menciono. Pero otros casos, ya no está el culto, no hay culto, es antes o ya terminó y algo pasa adentro del templo. Por ejemplo, mis hermanitos, hace muchos años escuchaba la petición de un pastor en la organización a la que antes pertenecíamos. Ese pastor, con mucho amor y tristeza, un hermoso siervo de Dios, estaba triste. En el estado donde él tenía su iglesia y su templo, una iglesita sencilla, de esas de pueblo, con techado de lámina, hermanitos, llegó un granizo, una granizada terrible. Y bueno, las estructuras están diseñadas para cargar el peso de las láminas. Pero si solamente es para eso, no están diseñadas para contener peso mayor. Y en ese caso se acumuló el granizo en el templo. Mucho granizo. Y hermanos amados, fue una tormenta. Y por qué no decirlo, algo hasta sobrenatural. Todo el peso, hermanitos, del granizo acumulado trajo abajo la estructura, el techado. Y precisamente a la altura del altar, donde están los aparatos, instrumentos musicales, bocinas, equipo, todo. Y se le echó a perder, hermanitos. Todo se mojó, se vino todo abajo. Y ahora había que volver a conseguir, volver a comprar. Me refiero, eran cosas materiales, pero estimadas, porque son para la obra del Señor. O sea, clases de tragedias, hermanitos. Y yo veo y le testifico, para la honra y gloria del Señor, aquí hemos estado a punto de tener tragedias, pero Dios siempre ha puesto su mano, hermanitos. Por ejemplo, lo que le mencionaba de este candidato a la presidencia en su cierre de campaña allá en el estado de Nuevo León. Hermanitos, el equipo que usan, la logística, todo eso, hermanitos, eran estructuras enormes, estructuras metálicas fuertes, diseñadas para ese tipo de eventos. Pues con todo eso, hermanitos, el viento pudo más, se llevó la lona y tiró la estructura. Oh, hermanos, una estructura diseñada para soportar peso y muchas cosas más. ¿Por qué le digo esto, hermanitos? Ese mismo viento, esa clase de viento que destruye, anoche vino al templo. Ese viento, hermanitos, fuerte, que arrasa, que rompe. ¿Qué rompió aquí? Nada, mis hermanos. Nada. No se llevó ninguna lámina. Y no es la primera vez, hermanos. Hemos tenido remolinos terribles. Y usted que es de aquí sabe cómo está construida, de maderita, de lámina. Oh, pero Dios es tan lindo, tan maravilloso, que ha puesto su mano y nos ha cuidado de tragedias, hermanitos. Imagínense que el fuerte viento tan solo empuje un vidrio grande, que el vidrio caiga y corte alguna cabeza por el peso, por el corte, por el filo, por la altura, y corte una espalda o una nuca a alguien y lo mate. Oh, hermanitos, qué tragedia sería. Han pasado aquí, hermanitos, temblores, terremotos. Nada se ha caído. Nada, mis hermanos. ¿Quién hace esto? El Señor Dios Todopoderoso, al que servimos. Él es fiel. Bueno, platicaba y comentaba, hermanitos, con algunas personas, que si un arquitecto entrara y viera cómo está hecho el templo, hermanitos, rápidamente diría su opinión y pues descartaría, desacreditaría cómo está construido.
¿Sabe, hermanitos, que no hay mayor cimiento aquí? La estructura tubular, un servidor diseñó todo esto, ni siquiera está enterrada. O sea, se le conoce como cuando se escarba, se entierra cualquier cosa en cuanto a estructuras metálicas o tubería, pues, o perfiles tubulares. Y luego se ahoga con mezcla con cemento. No, aquí no, mis hermanitos. Están asentados arriba del piso, soldados. Y usted sabe que tenemos un mezanín, o un segundo piso, pues. Caben, hermanitos, en el mezanín 200 personas, 200 almas. ¿Se imagina usted el peso de 200 almas? ¿El peso de las personitas que están arriba? Y no tiene, hermanitos, la estructura que carga el mezanín es de madera. Ahí ya no es tubular, es de madera. Y es como una mesa gigante. No es la fuerza de estar enterrados o de un fuerte cimiento y ahogada la madera, enterrada. No, mis hermanitos, está encima. Haga de cuenta como una mesa. Una mesa usted le puede poner arriba algo pesado, una olla grande de comida, con comida, pues trastes grandes, hermanitos, pues contenedores de agua, y la mesa aguanta y aguanta y aguanta, y no está clavada al piso ni enterrada, simplemente está encima del suelo, una mesa. Pues haga de cuenta que el mezanín es como una mesa, no está enterrada, y la fuerza no está abajo, sino está entre las uniones, entre los ángulos de 90 grados. Y hermanitos amados, en temblores no se ha caído, en cultos no se ha caído, en terremotos, sismos no se ha caído, en fuertes vientos no se ha caído, en tormentas, chubascos no se ha caído. ¿Por qué? Porque la mano del Señor sostiene. Ahora, mis hermanitos, ustedes, varios saben que la madera, pues, es flexible. Con peso se puede doblar y hasta resortear. El mezanín, hermanitos, hecho de madera y sin nada en medio, solamente en las orillas, no hay columnas en medio que carguen peso. Tendería a, pues, curvearse la madera, el mezanín hacia abajo, una curva, lo que llamamos una panza. Y hermanitos, se vencería curveándose. Y resulta que sí está curva, hermanitos. Pero lo maravilloso es que la curva está hacia arriba, no hacia abajo. No está hacia abajo, hermanitos, como un puente colgante, así curvo, no. Sí hay una ligera curva, pero hacia arriba, como un arco, pues. Eso es la mano de Dios, sosteniendo su casa, sus hijos. Es que Él es tan maravilloso. Ahora, hermanitos, sí, Dios nos ha librado. Ahora no estoy diciendo que en el caso del apóstol Pablo, pues Dios no obró. No, mis hermanitos, vemos a continuación. Dice, versículo 9. Un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana y rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Todo lo que le mencioné anteriormente, hermanitos, es para entender la consternación que llegó a ese lugar al estar predicando Pablo. Pero Pablo tenía el Espíritu Santo. Pablo estaba con Dios y Dios estaba con Pablo. ¿Acaso Dios iba a permitir tragedia, tristeza, conturbación? Hermanitos, sí hubo una ocasión. Y yo me atrevo, hermanitos, a pensar que, hablando en términos crudos, que este joven tuvo la culpa, pues. Se durmió. Y no es de que sea pecado, que lo condenemos a este llamado Eutico.
No, sino que nadie lo empujó. Él por sí mismo se durmió. Ahora, no es que sea pecado, no. Pero él tuvo la culpa, pues. Se cayó, se mató. Y ahora, hermanitos, la iglesia estaba asustada, triste, conturbada, consternada. Y hermanitos, ¿acaso la gloria de Dios fue pisoteada, opacada? Y se fue la alegría, el gozo, la gloria del Señor, y vino lamentación y luto. No, mis hermanitos, porque Dios es fiel y Dios es mayor. Es por eso que dice verso 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándolo dijo: no os alarméis, pues está vivo. No se contradice la palabra, hermanitos. No es de que pensaron que estaba muerto y siempre no. No, sí murió. Pero Pablo se echó sobre él y lo abrazó. Y fluía vida del Espíritu Santo, poder en Pablo. Acuérdense que hasta pañuelos que se ponían en su cuerpo se los llevaban y los demonios se iban y la gente sanaba. Hermanitos, era el poder de Dios. Resucitó este joven. Mis hermanos, estamos hablando de un caso bíblico, verídico, que nos lleva a entender el carácter de Dios en cuanto a su obra, su casa y su iglesia, también sus siervos. ¿Qué hace Dios? ¿Permite tragedias? ¿El Señor autoriza tragedias? Claro, hermanitos, hay persecuciones, hay balaceras, y cuando ya es tiempo, pues entonces, hermanitos, el Señor así lo dispone. Hemos escuchado, un predicador testificaba de iglesias en la India, hermanitos. Un país lleno de maldad, idolatría, principados grandes, demoníacos, pero mayor es el Señor. Y hermanitos, videos, escenas donde quemaban iglesias. Iglesias igual, construcciones de 2, 3, 4 pisos, en donde sí se podía levantar una obra, y prendían fuego, hermanitos, y hasta los hermanitos se aventaban por las ventanas, por el fuego. De todos modos, sí se morían, y otros morían calcinados, y los pastores, hermanitos, asesinados. Había llegado su hora. Y no estoy diciendo que la gloria de Dios fue opacada, no, porque estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Pero, ahora refiriéndome al caso de un culto, donde está Dios, donde está la gloria de Dios, hermanitos, Dios no va a permitir que algo eche abajo su gloria. Y nosotros debemos de estar conscientes de ello. No va a haber una tragedia donde se glorifique a Dios. No va a haber tragedia. Vemos, hermanitos, ya, por así decir, resucitó este joven. 11. Después de haber subido, o sea, bajó Pablo, oró por él, resucitó este joven, subió otra vez, dice, lo comió, partió el pan, lo comió y siguió hablando hasta el alba, o sea, madrugada o amanecer. Siguió predicando. Hermanitos, qué templanza del apóstol. No se le cortó la inspiración, por así decir. Siguió predicando. Era importante dejarles la palabra de Dios. Y hermanitos, hasta el alba. Y luego se fue. Ya tenía que irse a su viaje. Y hermanitos, todo ya estaba programado. Pero fíjese lo que dice el verso 12. Llevaron vivo al joven y fueron grandemente consolados. Vivo. Nada, hermanitos, de que se lo llevaron al doctor por las heridas o por los golpes. No. Es para que tuviera graves heridas.
pero sin embargo estaba vivo. Y fueron grandemente consolados. Hermanitos, una vez tuvimos una lucha muy fuerte. Estábamos en una restauración. Ya se había dado el tema de liberación y se estaba ministrando. Y había gente que estaba siendo liberada. Y hermanitos, tenía yo 4 hijos hasta ese momento. Y todavía no nacía nuestra 5ª hija. Y hermanitos, mi pequeñito, un varoncito lindo, hermoso, estaba jugando tranquilamente, no corriendo, no, hermanitos, destruyendo, no haciendo pues desastres o desórdenes o escándalo, ruido, no, mis hermanitos, sentadito con sus hermanitas y hermanos amados en el mezanín. En el mezanín todavía no estaba concluida la obra. Estábamos pues construyendo el mezanín igual, de pura madera. Y se pusieron, hermanitos, algunas protecciones para que pues no pasara nada. Pero ahí estaba mi hijo, y mientras oraba por un hombre del cual salían demonios, hermanitos, de reojo pude ver como una figurita cayó de arriba. Se oyó el azotón fuerte en el suelo. Eran sus huesitos. Era mi hijo. Cayó, hermanitos, de sentón, y luego su espalda recibió el azote. Oía los gritos y llantos de dolor mientras yo oraba. Y hermanitos, era un momento fuerte, intenso, debo admitir. ¿Por qué? Porque estaba echando fuera un demonio. Y bueno, varios demonios de un solo hombre. ¿Qué iba a pasar con ese hombre si yo iba por mi hijo, a levantar a mi hijo? Y claro, hermanitos, solamente lo van a entender los siervos de Dios que han abrazado esta palabra. Hay otros que no lo van a entender y hasta van a juzgar. Dijo el Señor: el que ame más padre, madre, esposa, hijos, más que a mí, no es digno de mí. Entonces, hermanitos, vi cómo mientras ministraba y liberaba en el nombre del Señor Jesús a un varón, a este varón mencionado, veía el movedero de los hermanos que servían, y en especial una hermanita lo cargó, ya se lo llevaba para urgencias. Y en eso, hermanitos, alguien me hablaba al oído, me decían: se lo van a llevar a urgencias, ya se lo llevan. Y gritaba de dolor mi hijo, hermano, chiquito, lastimado. Y claro que los pensamientos y argumentos: mira, si no se atiende va a quedar pues tal vez cuadrapléjico, paralítico, ya no va a caminar, hay que atenderlo. Y hermanitos, y yo pues orando y liberando a este hombre endemoniado. Y sí pasó por mi mente: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Es mi hijo chiquito, y aquí tengo a un hijo de Dios. ¿Qué debo de hacer? Y pasó rápido, que si yo amaba y prefería más a mi hijo, no era digno de este llamamiento. Y hermanitos amados, dije: no se lo lleven, no, pero pastor, ya está, ya lo van a subir a un carro, se lo llevan, ya lo llevan. No, dije yo. Y hermanitos, terminé de orar y ministrar liberación por este varón, y luego me faltaban como 10 hermanitos, y bueno, uno por uno lo llevaron a mi oficina. Y ahí, hermanitos, cuando terminó la administración, ahora atendí a mi hijo con mi esposita, lo abrazamos y lloraba con él y clamaba al Señor: Señor, estoy sirviéndote. Señor, tú no me harías esto, tú eres fiel, tú eres hermoso, tú eres maravilloso. Señor, no. Y yo no me refería, hermanitos, a que voy a ser avergonzado o confundido. No me importaba mi persona, me importaba mi hijo, y también me importaba la gloria de Dios. Y le decía al Señor: Señor, tú eres fiel. Y muchos insistiendo: doctor, llévelo al doctor, llévelo al doctor. Hermanitos amados, y yo pensaba: estoy orando por enfermos,
estamos echando fuera demonios, estamos predicando en esta restauración, en esta actividad de que Dios es poderoso, que Dios tiene poder, que Dios hace maravillas, que Dios es bueno, que Dios tiene misericordia. Y yo, delante de todos, voy a llevar a mi hijo al doctor. Va a ser contraproducente. La gloria de Dios se va a echar a tierra. Y dije, no, el enemigo tal vez quiere avergonzarme o echar al suelo la gloria de Dios. No lo voy a permitir. Oramos, siguió la actividad, pasó la actividad al otro día porque era de 3 días. Y hermanitos, mi hijo empezó a caminar. Y su sonrisita, su risa. Y otra vez feliz, hermanitos, feliz. Dios nos había consolado y respaldado. Porque le estamos hablando de un Dios vivo a la gente. Entre esa gente había nuevos, por eso habían endemoniados. Y que ellos vieran, no, también esto les pasan cosas. Y el Dios que dicen que ayuda, pues no ayuda tanto. Les va igual que a nosotros. No, hermanitos, para gloria de Dios mi hijo sanó. Y no fue necesario la mano del hombre. No estoy en contra de eso, pero estábamos en la gloria de Dios. Amén, hermanitos. Así es el Señor. Oramos. Padre Santo, qué bueno eres. Hubo grande consolación en esto que leemos, Señor. No murió ese joven. Gracias, Padre. También te has manifestado con nosotros. Eres maravilloso. Bendito es tu nombre, Señor, por siempre. Tú eres fiel y verdadero. Gracias, Señor. Amén, Padre mío. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes. Este es el Dios al que nosotros servimos. Amén.